¿Cuántos ya sienten su presencia? Amén, Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por bendecirnos. Gracias por mirar a tu pueblo, Señor. Gracias por vernos a nosotros para darnos de tu Espíritu, Señor, en este tiempo de Pentecostés. Creemos, Señor, que esa llenura de tu Espíritu, Señor, la está recibiendo todo tu pueblo, Señor. Todo tu pueblo queremos recibir de tu presencia, Señor, de tu poder, amado Jesús. Y en esta noche queremos que sea tu palabra hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor. Que tú abras nuestros oídos, Padre, para escuchar la palabra que viene del cielo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. ¿Cuántos le dan palmas a Jesús una vez más? Amén. Te adoramos, Jesús. Te bendecimos, Señor. Bienvenido eres, Padre. Quiero que abran sus Biblias en el libro de Romanos. Romanos capítulo 12. Amén. Romanos 12. Romanos 12. Me dice un amén cuando esté ahí. Amén. Pero antes de leer, les quiero compartir acerca de mi devocional cuando estaba leyendo ahí en Hechos. Cuando vino el Espíritu Santo a los apóstoles, cuando ellos estaban ahí, el pastor nos decía algo bien tremendo el domingo que dice que por la obediencia de ellos, dice, de quedarse en Jerusalén, ellos pudieron recibir al Espíritu Santo. Amén. Ellos estuvieron allí ese tiempo en el aposento alto, y dice que ahí fue cuando el Espíritu Santo vino y los llenó. Pero durante ese tiempo, después de que vino el Espíritu Santo, y durante el tiempo que ellos estaban allí siendo ministrados, que permanecían en ruego y en oración, la mentalidad de los apóstoles estaba siendo cambiada. Amén. Algo dentro de sus vidas estaba siendo transformado, estaba siendo cambiado. Porque cuando tú pasas tiempo con el Señor, como decía la pastora Karen, algo empieza a cambiar dentro de ti. Amén. Ya no podemos ser las mismas personas. Amén. Aunque a veces de repente te encuentres con cosas que se supone que Dios te tenía que haber cambiado, pero el Espíritu Santo está obrando de todas maneras en tu vida. Amén. Y eso es parte de lo que quiero hablarles, de que cómo el Señor venía a transformar los pensamientos de los discípulos. Antes conocían a Jesús como el Señor, como el que estaba allí siempre con ellos, pero llegó un momento que Jesús ya no estaba más, y tenían que saber cómo iban a actuar ahora que su Señor, que su Maestro ya no estaba ahí con ellos. ¿Cuántos quisieran que su pastor estuviera siempre ahí con ustedes para decirles lo que tienen que hacer? Que a veces no saben qué decisión tomar, no saben si está bien comer esto o lo otro en el ayuno, y quisieran rápido preguntarle al pastor: a ver, pastor, ¿esto entra o no entra? ¿O esto es pecado o no es pecado, pastor? Y quisiéramos que tener siempre a nuestro pastor ahí, porque es un hombre de oración, que el Señor le ha revelado el bien y el mal. Amén. Y quisiéramos que siempre nos diera el mejor consejo. Pero va a haber momentos que tal vez no traigas saldo en tu teléfono, no vas a poder llamarle. Pero Dios te ha dado en este tiempo el Espíritu Santo, el que te va a revelar todas las cosas. Amén. Y entonces los discípulos pasaron por un tiempo donde tuvieron que cambiar su mentalidad. Ya no estaba su Maestro, pero el Señor les iba a dar el Espíritu Santo. Amén. Quien les iba a revelar, dice la Biblia, todas las cosas. Todas las cosas. Quien los iba a guiar a todas las cosas. Quien los iba a encaminar a la verdad. Te vas a encontrar con situaciones que no sabes si son correctas o si son malas. Y el Espíritu Santo, el Señor nos lo ha dado para resolver esas situaciones complejas. Amén.
Y los discípulos estaban allí pasando por ese tiempo. Usted lo puede leer en los primeros capítulos de Hechos, hasta que vino el Espíritu Santo, y después dice que todos estaban unánimes en un mismo espíritu y nadie tenía ninguna necesidad, porque el que tenía más le daba al que tenía menos. De tal manera que el que tenía menos estaba igual que el que tenía más. Y las cosas se nivelaban. Eso era un movimiento del Espíritu Santo. Y creo que lo estamos viendo en nuestra iglesia. Porque el Señor nos está enseñando a dar. Amén. A ser una iglesia dadora. Entonces todo eso, mis amados, no surgió nada más así. Los discípulos tuvieron que pasar tiempo con el Señor para que Dios les transformara su manera de pensar. Amén. Sus costumbres, su manera de vivir tenía que ser transformada. Si antes pensaban bueno, ahorita que agarré dinero voy a ir a Liverpool, me voy a comprar una camisa, los discípulos cambiaron de pensar y ahora decían, bueno, voy a ir a Liverpool, me voy a comprar unas camisas para darle al que no tiene. Entonces todo eso empezó a cambiar en ellos. Amén. Así empezaron a cambiar. Pero a fin de cuentas sabían que Dios se ocupaba de prosperar a todos. A todos sin excepción de persona. Y eso es lo más tremendo. Que Dios quiere prosperarte a ti y a mí, al que tiene, al que no tiene, al que tiene más o menos. A todos por igual Dios quiere bendecir en esta noche. Y eso es lo que vengo a decirte hoy. Porque dice Romanos capítulo 12 y versículo 2. Dice allí la palabra del Señor, dice: no os conforméis, dice, a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amén. Dice transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amén. ¿Qué quiere Dios que sea transformado en tu vida? Tu entendimiento. ¿Para qué? Dice la palabra: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si la voluntad de Dios, si Dios te dice que des, ¿usted cree que se va a quedar sin nada? No. La Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Así que al momento de dar, usted no se está quedando sin nada o pobre. Usted está entrando en la voluntad agradable y perfecta de Dios. Y la voluntad de Dios a partir de allí es prosperarte, es bendecir tu vida. Amén. Así que hoy Dios quiere que tú sepas cuál es su voluntad para tu vida. Amén. No es tu enfermedad, te tengo que decir en esta noche. No es la voluntad de Dios que tú tengas enfermedad. No es la voluntad de Dios que tú estés frío. Así es, amén. No es la voluntad de Dios que vivas en escasez. Y no es que seas la persona que todos temen en tu familia por ser el más malo. Esa no es la voluntad de Dios para tu vida. Amén. Esta noche quiero decirte que la voluntad de Dios es muy diferente a las cosas malas que las personas han visto sobre tu vida. La voluntad de Dios es diferente para ti. La voluntad de Dios, dice la palabra, que es agradable y es perfecta para tu vida. Dios tiene algo agradable y perfecto para ti. Amén. Así que esta noche vengo a decirte que dejes de declarar toda la enfermedad, toda la escasez, toda la frialdad que has creído que está en tu vida. Hoy Dios te dice: transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amén. Dios quiere cambiar entonces tu manera de pensar. Amén. Tu tu entendimiento. Dios quiere trabajar en él. Porque si Dios logra tocar tu entendimiento acerca de las cosas, acerca de las circunstancias, vas a poder caminar como un hombre, una mujer de victoria. Un hombre que camina de victoria en victoria, de gloria en gloria. Amén. Así que la condición que tú estés viviendo hoy no es lo que Dios tiene predestinado para ti.
sea buena, sea mala. Estoy 100% seguro que la condición que tú tienes hoy no es la que Dios tiene para ti. Amén. Dios tiene mejores planes para su pueblo. Lo que el mundo hace para prosperar no es tu modelo para ser bendecido. Por eso dice la palabra: no os conforméis a este siglo. Amén. 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 No vivan, dice la traducción viviente, como el mundo vive. No hagan lo que el mundo vive, algo así dice. Amén. Porque eso es no conformarse a este siglo. Porque tú miras cómo el mundo hace para prosperar, pero ese no es el modelo que tú vas a seguir. Dios tiene cosas agradables y perfectas para los que le están creyendo. Amén. Así que habrá ocasiones donde parezca que, escuche esto, donde parezca que el desempleo es el fin de tu economía. ¿Alguna vez alguien lo han despedido de algún trabajo? ¿Se ha quedado sin trabajo? Puede pensar que ese es el momento que se le va a acabar el dinero, que ya no va a tener economía fluyendo en su vida. Habrá ocasiones donde parezca que la enfermedad incurable, aquello que le detectaron, traiga temor a su vida. Habrá ocasiones donde fallar una y otra vez te haga pensar que nunca vas a cambiar. ¿Alguien aquí ha pensado que nunca va a cambiar? Nomás el pastor Adán. Pero Dios te dice en esta noche: transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, porque los planes de Dios son agradables y perfectos para tu vida. Amén. Dios quiere que cambies tu manera de pensar, tu mentalidad de derrota. Dios la quiere cambiar. Amén. Dios la quiere transformar. Sí, amén. Y de eso les quiero hablar, acerca de todo lo que vivieron Pablo y todos los apóstoles. Dice que Pablo y Silas renovaron también su entendimiento en las circunstancias adversas que ellos vivían. Amén. Y quiero que vaya conmigo a Hechos 16. Le quiero narrar una historia, que el Espíritu Santo nos hable en esta palabra. Hechos 16 y versículo 16. Amén. Hechos 16, verso 16. 16. Amén. Dice la palabra: aconteció, dice, narraba aquí Pablo y Silas, estaban narrando. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Era una bruja, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, dice, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Amén. Aquellos hombres iban a su lugar de oración. Imagínese que viene usted el sábado en la mañana, a las 6 de la mañana, viene caminando a la oración y sale una bruja y le dice: ese es hijo del Dios Altísimo. Pero escuche, y dice que eso hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Dice: este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió aquella misma hora. Porque el que esa bruja dijera eso de Pablo y de Silas era porque los demonios sabían quién estaba dentro de Pablo y de Silas. Y aquel demonio temía ser echado fuera de la persona donde ella habitaba. Pero dice el verso 19: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles sus ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel
mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, dice, recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. Pero dice el verso 25 que a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. ¿Qué estaban haciendo Pablo y Silas? Y los presos los oían. Amén. Así que cuando tú adores, te va a escuchar el vecino, te van a escuchar los compañeros de trabajo. Y este fue el lema de uno de nuestros congresos. El verso 26 dice que entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante dice que se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Se soltaron de todos, no nomás las de Pablo y Silas. ¿Por causa de qué se soltaron? De la adoración. Amén. Y la oración. Lo que tú haces los sábados al venir al ayuno está trayendo poder para tu vida. Amén. Pero escucha, dice aquí que se abrieron todas las puertas y las cadenas nomás de Pablo y Silas se soltaron, dice. Dice que de todos se soltaron. Así que Dios me mostraba que tu oración tiene el poder de soltar las cadenas de los demás. Tu oración, tu adoración tiene el poder de libertar a todo aquel que está cautivo. Por eso esta noche nadie puede salir cautivo de este lugar. Nadie puede salir con cadenas esta noche. Amén. Porque hay un pueblo que vino a adorarle al Rey. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Así que fueron presos estos hombres por echar fuera un demonio de adivinación, el cual ya no ejercería ni haría ganar dinero a sus amos. Pero por establecer el reino de Dios, dice la palabra que fueron encarcelados. Pero su fe nunca decayó, porque el entendimiento de ellos había sido renovado. Y no sabían cómo, pero tenían la certeza de que en esa cárcel Dios podía manifestarse. Amén. Imagínense, ellos tuvieron que haber pasado por una renovación de su entendimiento para poder entender que aún atados de sus pies, encadenados, ellos podían haber sido libres. ¿Por qué proceso estás pasando tu pueblo? ¿Qué es lo que te ha tenido atado alguna vez en tu vida? ¿En qué área tú te has sentido atado? Sea cual sea, Dios quiere renovar tus pensamientos para que sepas que de cualquier cadena Dios puede soltarte. De cualquier cárcel Dios puede liberarte. De cualquier opresión del enemigo Dios puede soltarse. Llámese droga, llámese adulterio, alcoholismo, pornografía, lo que sea. Dios puede soltarte. Dios puede hacer un milagro. Dios puede abrir esas puertas de la cárcel. Si tu entendimiento es renovado y transformado en esta noche, Dios va a hacer algo contigo. Tal vez te has encontrado en una situación incómoda por estarle sirviendo a Dios, por haberte convertido en cristiano, y no entiendas por qué te pasa a ti. A lo mejor dices, ahora que estoy cristiano tengo más problemas. Ok, recibiste a tu Señor, a Jesús como tu Señor Salvador. Ok, le pisaste la cabeza al demonio, al primero. Y después te pasó otra cosa, le pisaste al segundo nivel. Pero vienen siguiendo más. Y tienes que saber que cuando vengan más, tus pensamientos tienen que ya haber sido renovados, para que tú sepas que cualquier gigante que venga a atravesar tu vida, tú lo vas a pisotear y lo vas a derrumbar en el nombre de Jesús. Porque dice, renueva tu entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque allí es donde Dios va a hacer algo poderoso en tu vida. Amén. Imagínense, nadie puede imaginarse que dentro de una cárcel
pudiera Dios hacer algo. Tal vez era el momento justo para que Pablo y Silas dijeran: ya no creo en Dios, porque me metieron a la cárcel por echar fuera un demonio. Por hacer la voluntad de Dios estoy aquí encarcelado. Y muchos hemos pensado así: por ir a la iglesia, por servirle al Señor, ahora me está pasando esto. ¿Qué vas a hacer, mi amado? ¿Qué vas a hacer? Dice que Pablo y Silas estaban orando y adorando en la cárcel, mis amados. Orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Amén. Así que, amados, aún en nuestros procesos debemos honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo a través de la adoración. Porque cuando se adora en el proceso, las cadenas de ruina se van. La enfermedad se va. Y todo lo que te impedía vivir la victoria de Cristo es quitado de tu vida. Todo tropiezo, amén. Así que yo vengo a decirte que el Señor te va a sorprender en este tiempo, que te has levantado a buscar su presencia. Porque yo creo en mi espíritu que más hay un pueblo que se está levantando este tiempo. Porque algunos han sentido una inquietud del Espíritu Santo de buscar su presencia. Ha habido personas que están buscando su presencia más que otras veces, porque hay un tiempo de Pentecostés que aunque tú no sepas qué está pasando, pero es el Espíritu que te está inquietando. Y porque lo he comprobado, ahora como que me levanto más temprano y no sé por qué. Pero el Espíritu en este tiempo está trayendo una inquietud para que su pueblo le busque. Porque es el tiempo donde Dios está derramando su Espíritu. Es el tiempo, amén, de su derramamiento. Tú le puedes buscar cuando tú quieras y Él va a estar ahí y Él estaba fiel que va a venir sobre tu vida. Pero creo que en los tiempos de Dios también se mueve en sus tiempos, y este tiempo es un tiempo del derramamiento del Espíritu Santo. Amén. Así que Dios te va a sorprender, mis amados, porque te has levantado a buscar su presencia. Te has levantado a adorarle. Te has levantado los sábados a interceder. Y Dios te hará conocer su voluntad para tu vida. Amén. Aún en medio de una cárcel, Dios puede hacerte conocer cuál es la voluntad agradable y perfecta estando en ese lugar. Aún para ti parezca imposible sacar algo agradable de una cárcel húmeda, maloliente, fea, toda encadenada y lodosa. Dios tiene su voluntad es agradable y perfecta. Amén. Así que, iglesia, vienen las respuestas a tus oraciones, a tus clamores, y si tú logras renovar tus pensamientos. Porque al renovarlos, tú entenderás que no hay circunstancia adversa que te haga bajar tus brazos. Si tú logras renovar tus pensamientos, tú vas a alcanzar a entender que no hay diablo que te haga bajar tus manos para adorar al Rey. Tienes que dejar que Dios renueve tus pensamientos y que sepas que Dios tiene una voluntad agradable y perfecta para tu vida. Amén. Y te preguntarás: ¿cómo transformaron y renovaron su entendimiento los apóstoles? Nada más pensar en Dios, sí, Señor, tú eres bueno, y así, y estar. Pero dice, mis amados, que los apóstoles renovaron su entendimiento. Yo creo en mi espíritu, porque estaba tratando de ver, estos hombres tuvieron que haber pasado ese proceso que dice ahí en Romano, de que su mentalidad hubiera sido renovada. Porque tal vez si tú estuvieras en una cárcel o si estuvieras pasando algo muy feo, tal vez no estés preparado para saber que de allí Dios tiene una voluntad agradable y perfecta. Pero Dios quiere que tú sepas que aún te encuentres en el valle de sombra y de muerte, Dios tiene la voluntad agradable y perfecta para tu vida. Así que, ¿cómo le hicieron los apóstoles? Los apóstoles pasaron tiempo en oración, en ruego, buscando la voluntad de Dios. Y Dios les revelaba algunas cosas que estaban en mi espíritu. Dicen que ellos tuvieron que haber sido renovados en su entendimiento al saber que todo el que cree es justificado
Amén. Al saber que todo el que cree puede recuperar esa amistad con Jesús. Y que Dios no hace acepción de personas para derramar de su Espíritu Santo. Tal vez tú has pensado: yo no soy una persona apta para que Dios me dé de su Espíritu, para que me guíe, para que me muestre lo que Dios tiene planeado para mi vida. A lo mejor has pensado que nunca vas a poder recuperar el fuego que un día Dios te dio. O a lo mejor te has de sentir que tu pecado va a seguir allí, allí, allí. Pero Dios quiere renovar tu entendimiento esta noche. Que tú sepas que tú eres justificado por la fe en Jesucristo. Y que sepas que todo el que cree puede recuperar la amistad con Jesús. Y que sepas que Dios no hace excepción de personas para derramar de su Espíritu. Al ver el libro de los Hechos, mis amados, cuando yo estaba leyendo todo eso, la iglesia dice que estaba creciendo en la gracia del Señor. Pues esta dice que era la que estaba trayendo esperanza de una nueva vida para toda la iglesia. Y eso es parte de renovar tu entendimiento. Que tú sepas que la gracia de Dios está trayendo esperanza de que realmente tu vida puede ser transformada. La gracia de Jesús te da la esperanza de que tú tienes una nueva oportunidad cada mañana de levantarte para caminar en victoria y hacer un lado la derrota, hacer un lado toda mentira de Satanás. Así que aquellos hombres que escucharon a los apóstoles estaban llenos de esperanza. Cuando escuchaban a los apóstoles, dice que en todas aquellas ciudades que les recibían había cientos de personas que se juntaban para escucharlos. Se juntaban y decían: queremos más, que nos prediquen más. A tal grado que se quedaban días y días y días enseñándoles acerca de la gracia de Cristo. Así que se despertó en aquel tiempo un hambre por conocer más de esa gracia, por conocer más acerca de lo que Jesús estaba ofreciéndoles a aquella iglesia. Y eso, mis amados, trajo una renovación de su entendimiento. Cuando antes todo el pueblo se basaba en la ley para poder ser amigos de Dios, en cumplir todas las obligaciones de la ley, ahora los apóstoles venían predicando una gracia, que a través de la fe en Jesucristo ellos podían tener redención, vida eterna, prosperidad. Y eso les hacía renovar sus pensamientos. Eso les hacía cambiar de pensamientos. Eso les daba una esperanza de que sus circunstancias realmente podrían cambiar para bien. Así que esta noche tú tienes que saber que lo que tú estés viviendo, el hijo que no has podido rescatar de las drogas, tú tienes que saber que esa persona, ese hijo tuyo, hoy, por la esperanza que te da la gracia de mi Señor Jesucristo, tienes que saber que puedes salir de ese hoyo, puedes salir. Esa deuda que ha sido por años, está ahí atrofiándote. Hoy tienes que saber que la gracia de Jesucristo te da una esperanza para que esa deuda sea saldada en el nombre de Jesús. Y uno de los versículos que impactaba mi vida dice en Hechos 13:38. Encontré una traducción que se las quiero leer. Dice, es la versión, dice, hispanoamericana. Pero dice así, usted lo puede leer en su Biblia. Y dice, y deben saber, dice, hermanos, que gracias a Él, o sea, gracias a Jesús, se les anuncia hoy a ustedes el perdón de los pecados. Por la ley de Moisés no tenían posibilidad alguna de recuperar la amistad divina. Pero ahora, todo el que cree en Él, dice, puede recuperar esa amistad. Así que quiero decirte esta noche que hoy, por la gracia de Jesús, por la fe, por creer en Jesucristo, tú puedes recuperar la amistad con Jesús. No sé quién haya perdido su amistad con Jesús aquí, pero esta noche quiero decirte que puedes recuperar esa amistad con Jesús.
puedes recuperar el don del Espíritu Santo en tu vida. A lo mejor te apartaste de la oración, vienes a la iglesia y te gozas, cantas, levantas tus manos, pero a lo mejor en tu casa no estás orando. Y esa es la amistad donde quiere ir Dios. A que en tu hogar también tengas una amistad con el Espíritu Santo. Y esta palabra, mis amados, me daba esperanza, me daba aliento, porque dice que todo el que cree en Jesús puede recuperar esa amistad. Amén. Y creo que esta iglesia desde el inicio ha sido una iglesia que depende del Espíritu Santo, que camina agarrado de la mano del Señor. Y cuando el creyente, mis amados, puedes pensar, cuando el creyente cae en pecado es muy común la condenación. Cuando te equivocas es común que tú te quieras dar por vencido, y tal vez te sientes indigno de hacerle alguna petición al Señor. Pero nadie mejor que Dios conoce tu corazón. Cuando hay fe en tu vida, Jesús siempre te respaldará para levantarte y encaminarte a tu victoria. Amén. Así que esta noche quiero decirte que no dejes que nadie te quite tu esperanza, porque si tú has creído en Jesús, tú puedes recuperar esa amistad con Él. Amén. Y también viene narrando en Hechos que los religiosos imposibilitaban que la gente en aquel tiempo se pudiera levantar creyendo de esa gracia. El religioso siempre te va a decir que no vas a poder ser usado por Dios, pero un hombre de fe te va a encaminar a que tú sigas de rodillas, que sigas clamando, que sigas buscando su presencia, porque de esa manera vas a recuperar la amistad con aquel que va a pelear tus batallas para darte la victoria. Amén. Amén. Así que Dios te ha dado la mente de Cristo. Amén. Te ha dado los pensamientos de Cristo. Dios a sus hijos les ha dado la mente de Cristo, dice en Corintios, está allí, para que tú sepas que en medio de las crisis sigues siendo un hijo de Dios, para que en esa crisis se produzca un cada vez más excelente y eterno peso de gloria para tu vida. Amén. A través de cada proceso Dios está trayendo más gloria para tu vida. Así que, mis hermanos, dice en Romanos 12: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para tu vida. Así que lo que el mundo hace para prosperar no es tu modelo para ser bendecido. Amén. No es tu modelo para ser bendecido. Lo que el mundo está haciendo para tener éxito tampoco es tu modelo para ser bendecido. Amén. Y lo que acabamos de ver con una persona nuevita, con un bebé, mis amados, cómo Dios le está bendiciendo. Dios lo está bendiciendo no porque buscó allá en el mundo cómo hacerle para ganar dinero, para crear un negocio. Dios trae la provisión. Amén. Dios quiere bendecir a sus hijos. Amén. Y encontraba un pasaje relacionado a renovar tu manera de pensar, porque quiero que vayamos a Salmos 37, que leamos Salmos capítulo 37. Salmo 37 y verso 3. Amén. Dice, ¿está ahí? Amén. Salmo poderoso, mis amados, que va a hablar a tu vida. Amén. Dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Y dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Una manera de ser prosperado
muy diferente al sistema de este mundo. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Amén. ¿Quién se deleita en Jehová en este lugar? Cuando usted viene a su casa, usted puede deleitarse en Él. Amén. Dice la traducción viviente en el capítulo 37, verso 3. Dice, confía en el Señor y haz el bien, y entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Amén. Si tú confías en el Señor, dice la palabra de Dios que prosperarás. ¿Cuántos quieren prosperar aquí, mis amados? Levánteme todos la mano, porque estoy seguro que todos. No me equivocaría al decir que nadie quiere prosperar. Así que confía y dice que vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Y dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y esto, mis amados, es parte de renovar tu entendimiento. El saber que la confianza en el Señor te va a traer prosperidad. Eso es parte de que renueves tus pensamientos y que sepas que en el Señor también está la prosperidad que tanto anhelas para tu vida. Amén. Y sigue diciendo en el verso 5, en esta traducción, dice, entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer, y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. Amén. Así que, iglesia, usted va a brillar como el sol de mediodía. A lo mejor parece que su causa no es una situación donde de mucho orgullo para que todo Ciudad Obregón diga, wow, mira cómo lo está prosperando. A lo mejor todavía no, pero promete la palabra de Dios que la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. Tú vas a brillar como el sol de mediodía. Y Dios te va a honrar y te va a dar fama. Porque la fama que Dios da, mis amados, no es vanagloria. La fama que Dios da es honra para los que en Él confían, para los que le creen. Amén. El sol de mediodía no se puede ocultar. Así que lo que Dios te va a dar y como Dios te va a bendecir, no se va a poder ocultar. Qué poquito. Pero lo que Dios te va a dar no se va a poder ocultar. Esta ciudad no va a poder quedarse sin saber de lo que Dios está haciendo contigo, con su pueblo. Y sigue diciendo, quédate quieto, dice, en la presencia del Señor y espera con paciencia que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones, dice. Vas a ver gente que va a andar prosperando y que ni siquiera viene a la iglesia. Pero Dios dice, no te inquietes, ni te preocupes, dice. Y sigue diciendo, no sé qué versículo es, dice, ya no sigas enojado. Deja a un lado tu ira y no pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño. Pues los perversos dice que serán destruidos, pero los que confían en el Señor poseerán la tierra, poseerán bendición para su vida. Aleluya. Así que, mis amados, podrás ver gente impía que prospera, pero su palabra dice, no os conforméis a este siglo. No imiten las costumbres de este mundo. Incluso dice que muchos creyentes viven frustrados por compararse con el no creyente que está bien económicamente y ellos no. Hay creyentes que se frustran porque no tienen la prosperidad que tiene un narcotraficante. Pero su palabra dice que la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. Amén. Eso es renovar tu entendimiento, iglesia. Eso es renovar tu manera de pensar. Que tú sepas que de Dios proviene la prosperidad para tu vida. Dios te ha dado una posición más valiosa, escucha esto, que la del mejor abogado, que el mejor ingeniero, que el mejor profesionista. Porque hay una promesa que al que cree todo le es posible. Amén.
Y si tú eres un hijo de Dios que está creyendo, dice la palabra que todo le es posible. Así que tu posición en Cristo es más grande que la del mejor ingeniero, la del mejor profesionista, amén, el mejor ganadero, el mejor agrónomo, el que tú quieras. Tu posición es más grande, amén. Y así que dice la palabra: dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Aleluya. Que Dios cambie nuestra manera de pensar, amén. Si usted se apega a la visión de su pastor, usted va a recibir la unción de su pastor, va a recibir el ADN de su pastor y va a predicar como su pastor. Así que me estoy dando cuenta que estoy gritando mucho, ¿sí? Así, si usted honra la unción, usted va a ser ungido también, amén. Usted va a recibir esa unción, no para vanagloria ni para decir, wow, mire que soy. No, mi amor, usted va a llevar esta palabra, la va a llevar va a salir de aquí para ir a libertar al cautivo, para que usted tiene que saber que donde vaya, usted puede, la presencia de Dios que va en su vida puede hacer que se suelten las cadenas de aquellas personas que están oprimidas, amén. A todo lugar que usted entre, usted puede llevar libertad. Así que dice: dejen que Dios los transforme, dice, en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar, amén. Y sigue diciendo ahí en Salmos, el verso 18 dice: día a día el Señor cuida a los inocentes, y ellos recibirán una herencia que permanece para siempre. No serán avergonzados en tiempos difíciles. Tendrán más que suficiente aún en tiempo de hambre. En tiempos donde parece que no hay nada, donde parece que todo está vacío, la palabra de Dios dice que tendrás más que suficiente. Tú puedes ir allá en la zona norte y ver las casas grandotas y parece que esas personas adentro de su casa han de tener más que suficiente. Te ves y dices, wow, ¿cómo han de tener? Pero lo que Dios te quiere dar es más que suficiente. A lo mejor tu condición dices, no, pues mi condición no tengo más que suficiente. Pero Dios quiere darte más que suficiente aún en tiempo de hambre. Amén. Así que renueva tu mente, iglesia, y guarda esto en tu corazón, que recibirás una herencia que permanece para siempre. Y si el enemigo había puesto cadenas, si habías pasado por escasez, Dios te dice que no serás avergonzado. Porque Dios promete darte más que suficiente. Dios jamás te va a avergonzar. Por la situación que estés pasando, nunca te va a avergonzar. Y ahí está un José que Dios no permitió que fuera avergonzado. Nunca permitió que fuera avergonzado al haber estado en la cárcel. Está Pablo y Silas, que Dios no permitió que fueran avergonzados. Al contrario, Dios hizo un gran milagro. Dios sacudió a la tierra y se produjo un terremoto, mi amado, por causa de dos hombres que estaban orando y adorando a Dios. ¿Qué cree que Dios puede hacer contigo? ¿Usted qué cree que pueda pasar los sábados que estamos orando y adorando a Dios? Dios puede estremecer esta ciudad y soltar las cadenas de todos los que estaban encadenados, de todos los que estaban oprimidos. Amén. Y le sigo leyendo el Salmo porque, mis amados, me gozaba cuando lo estaba leyendo. Yo lo estaba leyendo en un lugar que no era el más adecuado, tal vez, para estar buscando su presencia, pero Dios me estaba ministrando. Y dice: el Señor dirige los pasos, el verso 23, de los justos, y se deleita en cada detalle de su vida. Aunque tropiecen, nunca caerán, porque el Señor los sostiene de la mano. Así que, amado pueblo, cuando no sabes a dónde ir, no te conformes, no imites lo que el mundo hace, a lo que el mundo recurre. El mundo recurre a la brujería, al alcoholismo, a las drogas, a vicios. Pero dice la palabra de Dios
que Dios quiere dirigir tus pasos. Puedes pedirle el detalle más mínimo que haga por ti, porque dice que Dios se deleita en esos detalles. Señor, ¿cuál escojo, Señor, de estas camisas y Dios te puede mostrar? Porque dice que Dios se deleita en el más mínimo detalle. Y lo más tremendo, iglesia, que cuando le has creído al Señor, aún tropieces, nunca caerás. Podrás tropezar, pero nunca caerás, porque dice que el Señor te sostiene de su mano. Y nos lo acaba de ejemplificar el pastor cuando pasó a Mariné, que la llevaba de la mano, pero aún ella hasta cayera, dice que siempre te trae de la mano. Que aún tú tropieces, tú vas agarrado de la mano del Señor. Amén. Nunca, nunca vas a caer, aún tropieces. Iglesia, renueva tus pensamientos. Has tenido errores, el Señor no te ha soltado de su mano. El Señor no te ha soltado. Aún tropieces, no vas a caer. Aún tengas errores, Dios sigue agarrándote de la mano para que te levantes y sigas de pie, que vuelvas a prender el fuego que se había apagado. Amén. Así que cambia tu manera de pensar. Echa fuera la actitud de derrota, porque Cristo te lleva a vivir de victoria en victoria y de gloria en gloria. Amén. Y termino leyéndoles lo que queda del capítulo. Y decía el salmista: una vez, dice, fui joven, ahora soy anciano. Sin embargo, nunca he visto abandonado al justo, ni a sus hijos mendigando pan. ¿Quiénes son los justos y los hijos? Los justos siempre prestan con generosidad y sus hijos son una bendición. Aléjate del mal y haz el bien, y vivirás en la tierra para siempre. Pues el Señor ama la justicia y nunca abandonará a los justos. Los mantendrá salvo para siempre, pero los hijos de los perversos morirán. Los justos poseerán la tierra y vivirán allí para siempre. Los justos ofrecen buenos consejos, enseñan a diferenciar entre lo bueno y lo malo, han hecho suya la ley de Dios, por eso nunca resbalarán de su camino. Iglesia, sigue leyendo su palabra y hazla tuya. Hazla tuya, que se impregne en tu vida, porque así nunca resbalarás de tu camino. Y sigue el verso 32 diciendo: los malvados esperan en emboscada a los justos, en busca de una excusa para matarlos. Así que no te sorprendas que venga ese siguiente nivel. Amén. Pero el Señor dice: no permitirá que los perversos tengan éxito, ni que los justos sean condenados cuando los lleven a juicio. Pon tu esperanza en el Señor y marcha con paso firme por su camino. Él te honrará al darte la tierra. Así que, iglesia, prepárate para recibir honra de parte de Dios, para recibir bendición de parte de Dios. Y verás destruidos a los perversos. Y dice: he visto gente malvada y despiadada florecer como árboles en tierra fértil, pero cuando volví a mirar, habían desaparecido. Podrás ver gente que impía, que prospera, que parece que todo le está saliendo bien, pero cuando vuelvas a mirar, ya no va a haber nada. Así es, amén. Porque lo que el mundo te ofrece, lo que el diablo te ofrece, tarde o temprano te lo vuelve a quitar. Amén. Pero la bendición de Dios dice que es la que enriquece y no añade tristeza. Amén. Así que aunque los busqué, dice, no pude encontrarlos. Miren a los que son buenos y honestos. ¿Cuántos buenos y honestos hay aquí? Porque a los que aman la paz les espera un futuro maravilloso. Pues los rebeldes serán destruidos, para ellos no hay futuro. El Señor rescata a los justos, Él es su fortaleza en tiempos de dificultad.
el Señor los ayuda, los rescata de los malvados, Él salva a los justos y ellos encuentran refugio en Él. Amén. Ya sé que está largo, mis amados, pero ministró mi espíritu, lo quería compartir, porque esto, mis amados, tiene que renovar tu manera de pensar. Y Dios me lleva a hacer énfasis en que el mundo te va a mostrar un mecanismo para ser prosperado, pero Dios, mis amados, te está mostrando el mecanismo divino para que tú seas prosperado, que tú le busques a Él, que tú confíes en Él, y dice que Él te va a bendecir. Dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y apacentarás de la verdad, y prosperarás, dice nuestra traducción. Amén. Así que al mirar lo que dice la palabra acerca de lo que te espera, tu entendimiento tiene que ser renovado. Tu manera de vivir ya no puede ser igual, porque en cuanto al justo le espera una vida llena de bendición, pero al impío, al que no le entrega su vida al Señor, no le va nada bien. Por eso, si tú estás hoy en este lugar, tú has elegido bien, estás en un camino muy prometedor, pues dice la palabra que te espera un futuro maravilloso. Amén. Lo que viene es maravilloso para tu vida. Lo que Dios quiere hacer en tu vida es maravilloso, es muy grande, mis amados. Renueva tu manera de pensar, iglesia. Así que esta noche yo quiero invitarte a que, como Pablo y Silas adoraban en la cárcel, juntos podamos adorar al Señor, estés en una situación buena o mala. Lo que viene para tu vida es más grande que lo que te está sucediendo en el presente. Dios te va a sorprender si tú permaneces adorando. ¿Cuántos quieren que Dios les sorprenda con una bendición? Entonces yo quiero invitarte al altar a que puedas adorarle a Él, de que tú permanezcas adorándole a Él, y que Dios te sorprenda, y que Dios mismo te sorprenda con la bendición que viene para tu vida. Que Dios mismo te sorprenda rompiendo las cadenas que tú no podías romper. Que Dios mismo te sorprenda prosperando tu vida como nunca antes habías imaginado. Que Dios mismo te sorprenda para traer libertad a tu casa, a tu familia. Que Dios mismo te sorprenda para sanar la enfermedad que era incurable para tu vida. Que Dios mismo te sorprenda trayendo un avivamiento a tu ser, a tus huesos que estaban secos, a tu vida que pensabas que nunca ibas a cambiar. Que a través de esta adoración Dios mismo te sorprenda y que renueve el fuego que Dios había puesto en tu vida, en el nombre de Jesús. Así que levante tus manos en esta noche y empieza a adorarlo allí donde estás. Empieza a adorarlo con tus palabras. Empieza a decirle cuánto lo necesitas en tu vida, cuánto tú confías en Él, cuánto tú dependes de su presencia, en el nombre de Jesús, Señor. Te adoramos, Jesús. Señor, te adoramos, Padre. Nos rendimos esta noche a tu presencia. Nos rendimos, Señor. Levanta tus manos, iglesia, y adórale. Te adoramos, Jesús. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor, en totalidad a ti. Nos rendimos, Jesús. Nos rendimos, Señor. Alma y corazón. Queremos deleitarnos, Señor, en ti esta noche. No tengo nada más que Queremos dar. deleitarnos